política en ese entonces era un arte, era una disciplina con mucha sensibilidad, con mucha diplomacia. Y siempre había, porque siempre hubo grupos, amigos y enemigos, pero siempre encontraba uno la forma de contener o arreglar o conciliar situaciones porque había equilibrios. Cuando llega Ernesto Rufo, tenía que acabar con sus enemigos. Es el arte de la guerra. Para sobrevivir, tienes que acabar con el que sea un peligro político o un peligro rival en contra. Entonces los medios eran muy importantes y siempre acusaron de que los medios estaban a disposición, manipulados y maquinados por el PRI. Entonces tuvimos una confrontación muy fuerte. Rufo, si algunos pueden recordar, nos quería despojar de todo. La manzana donde está el Mexicano actualmente se regularizó en la época de Óscar Bailón Chacón. Ahí se consolidó que tenía desde 1971, 70, cuando todavía era el lecho del río y por ahí fluía todo el agua cuando había las grandes lluvias. Entonces se consolidó y se arregló en esa época. El edificio del Mexicano en Ensenada era un comodato que existía desde el primer gobierno del estado de Baja California. Y en Mexicali eran unos terrenos que se compraron cuando Milton Castellanos diseñó todo el centro de gobierno en lo que le llamaban los terrenos de la Jabonera. Entonces, cuando llegó Rufo, al primer enemigo que tenía que vencer, aparentemente, así lo consideramos, era al Mexicano, para poder controlar y calmar al pueblo. Entonces sí vivimos momentos difíciles, duros, pero afortunadamente logramos sobrevivir. ¿Qué hicimos en el Mexicano? Yo recuerdo que en aquel entonces el Z se fue hasta el cielo, las publicaciones del Z, y el Mexicano se vio una caída estrepitosa. Tuvimos una junta, Eligio, el Popo Gastelum, que era el asesor legal, y yo en el Palacio Azteca, y me preguntó Eligio, ¿cómo le vamos a hacer? Y le dije, pues, simplemente seguir con la misma información, privilegiar la información sin agarrar una guerra política, porque a diferencia de Z cuando agarraba un enemigo, pues era ataque y ataque y ataque, sí, bien informado, bien documentado, con investigaciones profundas, pero al fin y al cabo esa era la intención. Cuando nosotros nos empezamos a abrir y a publicar todo lo que valiera la información de 8 columnas y también las críticas, nosotros logramos reposicionarnos y tuvimos todavía un enemigo adicional muy grande, Carlos Salinas de Gortari, para atemperar los tiempos, porque sí había un radicalismo en el Mexicano. El Mexicano tenía dos cosas buenas y defectuosas también. Éramos priistas, porque el corazón del director era priista, y éramos obreros. Sin embargo, nunca le negamos la información de portada ni a ningún partido, ni a ningún candidato, y al sector privado menos. Se publicaba más información del sector privado que del sector obrero. El único defectito que aparecía es que mi jefe aparecía casi diario en todas las portadas. Todavía es una costumbre, una forma de dejar marca y territorio para decir, pues sí, no me quieren, pero esto es mío y este es mi feudo. Fue así como tuvimos la relación. Afortunadamente, a pesar de que llegó el diario 29 para equilibrar las cosas, me acuerdo que llegó desde antes del triunfo de Rufo y fue el primero que publicó. Virgilio Muñoz Pérez era el director, que la tendencia no nos favorecía, que Margarita y compañía no iban a ganar, y se armó un escándalo del tamaño del mundo. En aquel entonces el diario 29 tenía ríos de dinero,
era el presupuesto federal de salud. Gracias a Dios, con el tiempo logramos equilibrar la información. El mexicano volvió a tomar un auge. Inclusive el diario 29 se esfumó, tuvieron que vender y ahí anduvieron otros medios, siguieron saliendo en lugar de él. Fue difícil esa relación. Fue hasta que llegó Héctor Terán que las cosas se equilibraron y Héctor Terán privilegió todos los medios y él sí, por privilegiar todos los medios, tuvo algunas dificultades con Z. Pero así fueron las cosas más o menos. Con Morena, pues hay una afinidad, pero el trato de Morena con los medios es muy diferente a todos los demás. Había un funcionario que era el que coordinaba todas las visitas de Milton a Tijuana, Ignacio Corona Ruiz, que era delegado de tránsito del estado en aquel entonces. Una persona que fue muy influyente, pero era muy lisonjero con el señor gobernador. Y para todos le decía, mi gobernador. Y entonces empezó el choteo, las escoltas y todo. Y viene mi gobernador. Así fue como se hizo popular y después ya todo el mundo me decía a mí mi gobernador y yo, pues mira, a los que consideraba más cercanos por alguna situación, mi gobernador. Fue así como surgió. A mí me tocó ver y vivir con la gran transformación que se dio en la época de Milton Castellanos, que llega coincidentemente en un grupo de poder de quienes habían colaborado con el general Sánchez Taboada, Luis Echeverría, Hugo Cervantes del Río, Rovirosa White, que era secretario de Recursos Hidráulicos, etc. Sí, y viene la gran transformación. Hubo un recurso importantísimo para desarrollar el río Tijuana y viene el recurso y el apoyo total para la construcción del acueducto del río Tijuana. Nosotros nos llevaron a hacer los recorridos y vimos cómo horadaban la montaña de la Rumorosa. Tuvieron que comprar máquinas especiales con puntas de diamante para taladrar, otras explotar, para introducir el túnel para el acueducto. Entonces ahí empezó el gran detonador del desarrollo y el crecimiento de la ciudad de Tijuana, que era una ciudad muy linda, muy llena de nuevas oportunidades, que es ambivalente para celebrar y beneficiarse de los dos lados de la frontera. Lo bueno de allá y lo bueno de aquí se conjuga en una sociedad que llegó la mayor parte migrante para conquistar, desarrollarse y ser exitosos. Ninguno se regresó derrotados y aquí se quedó y se consolidó esa sociedad. Ese es el éxito de Tijuana. Los tijuanenses, sus ciudadanos, son gente de trabajo. Aquí el que no quiere, no trabaja, pero todo el mundo tiene forma de crecer. Después vimos que vino Roberto de la... En aquel entonces, aparte de la canalización del río y del acueducto, Milton consiguió el apoyo para que le dieran 1 centavo por venta de litro de gasolina, como un sobreimpuesto que se hizo para desarrollar los libramientos que conocemos hoy, ¿sí? El Rosas Magallón, el Insurgentes, igual que Jico también hizo el programa de fraccionamientos también, inmobiliario. Y recuerdo que el Chinchulín estaba encargado de ese departamento. Fue así como creció. Después vino José López Portillo y también le siguió dando un impulso. Él terminó el acueducto, terminó la canalización, se vienen las lluvias del 78 y ahí aprovecharon para poder desarrollar urbanísticamente la zona del río, porque el conflicto más grave era el desalojo de la gente, no lo permitía.
desafortunadamente un fenómeno natural pues acabó con una gran parte de esa obstrucción que existía y la otra con una ayudadita que le dio el arquitecto Díaz, que era el secretario, Roberto Díaz García, que era el secretario de Infraestructura Urbana o Desarrollo Urbano. Fue así como se consolidó con Roberto de la Madrid. Roberto de la Madrid fue el hermano que no tuvo el presidente José López Portillo y tenía un gran impulso del gobierno federal. Me acuerdo yo que en una reunión le dijo: Roberto, por cada peso que aumentes en tu recaudación, la federación te va a dar otro. Así Roberto de la Madrid platicó con Alberto Limón, que en ese entonces era el líder empresarial junto con Chimpa Miembros más importante de la ciudad, y nació el impuesto sobre nóminas. Era para una única ocasión, para la recaudación del Estado, y todavía persiste. Aquí lo que llega no se va nunca. Y le dio un gran apoyo. Él desarrolló la geotérmica de Cerro Prieto, consolidó las obras que faltaban, y a Jico le tocó precisamente las redes de distribución y del agua con un crédito del BIC, del Banco de Desarrollo Interamericano de Desarrollo. Creo que todavía era Ortiz Mena el presidente. Y fue así como se fue desarrollando Tijuana. Después de eso, pues los gobiernos ya se desentendieron, las obras que mandaba ya eran menores. Hubo un problema familiar tremendo, casi a la mitad del siglo. En aquel entonces, el búfalo Víctor Islas escribió algún comentario al respecto. Nos citaron en Gobernación. Rufo y el PAN Nacional protestaron y nos quieren hacer una demanda en contra del periódico. Y nos citaron en Gobernación, acompañan. Al día siguiente vamos derechito a Bucareli. Ya llegamos, nos recibieron, pero puntualitos. La primera encomienda nos dijo: sigan trabajando duro, queremos que el PRI regrese. Era priista todo el gobierno. Y nos dijo don Patrocinio, pues, ¿y cómo le íbamos a hacer? Que cómo disipábamos el problema, que le bajáramos. Y está bien, le vamos a bajar. Si por alguna casualidad a Rufo y al PAN se le ocurre demandarnos, pues vamos a recurrir al ataque a la libertad de expresión, porque estamos calificando una acción pública, aunque tenga que ver con su vida privada, pero él es el gobernador del estado y lo que pues sucedió fue público, no fue en secreto, no trascendió, no se filtró, fue público. Y entonces el escándalo va a ser mayúscula. Pues el que va a perder es el PAN y Rufo en particular. Se acabó, no hubo demanda y el asunto se acabó. Nosotros dejamos de publicar el incidente para no calentar más las cosas. Se acabó. Sí hay en algunos medios, perdón, no en la generalidad, porque ahora cualquier persona que trae un teléfono y puede crear una página web, pues se mete a hacer periodismo. Y si antes a una conferencia de prensa en aquella época vieja había 20 o 30, eran 4 o 5 periódicos, 2 o 3 estaciones de radio, 2 televisoras, ahora te pueden acudir hasta 50 o más. Y todos quieren publicidad. Entonces hay una evolución en algunos y una involución en nosotros, un retroceso tremendo. Pero sí, se tiene que transformar. Luego, como hay la opción y nosotros por la inmediatez ya no leemos periódicos, y a lo mejor hasta ni libros, ya los libros ya vienen en audio, ya no tienes que molestarte. Entonces viene una transformación muy grande en todo eso, pero el periodismo, igual que los políticos y que todas las instituciones, perdieron credibilidad. Ese es desde Aquiles.
los políticos y los medios perdieron credibilidad por esa asociación de ambos que viven muy cercanos porque se necesitan uno al otro, uno para sobrevivir y el otro para llegar su mensaje de lo que quiere decir, de haber rendido su informe de gobierno. Y entonces el PRI ve la posibilidad, dijeron vamos a recuperar el poder, pues el gobierno federal era priista, pero Ernesto Zedillo dijo, ¿quién ganó la elección? El PAN, le corresponde al PAN, y sacaron las manos. Allí intervino la mano de Carlos Rojas. Los que tienen ya muchos años aquí se han de acordar de la guerra interna que hubo, porque la peleaban el Urdo y otros personajes, y el que más estuvo cerquita y más escándalo hizo fue Rodolfo Valdés, que era secretario de gobierno, que hizo una protesta pública, una marcha ahí adentro, él solito en el centro de gobierno, protestando porque iban a designar a Alejandro González Alcocer. Y algo que me tocó vivir, porque yo lo escribí y me tocó vivirlo, fue que en ese entonces Jaime Martínez de Los, que era muy afín a Carlos Rojas y era diputado, les dijo a los diputados panistas que si ellos no se inclinaban a favor de Alejandro González Alcocer, lo iban a proponer ellos. Por fin conciliaron sus intereses y Alejandro González Alcocer fue el gobernador del estado, que nos tocó vivir una lucha bien cruenta. Ellos vienen de la libertad y de la lucha, no se callan. A diferencia de los priistas primero y luego los panistas, eran hombres disciplinados, más que institucionales. O sea, tenían indicaciones. Esto no los controla ni el secretario de Gobernación, por eso los grandes pleitos. Persiste un gran pleito aquí en Baja California, todos lo vivimos. Es un pleito por el poder abiertamente, sin cuartel. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues todos lo sabemos, no puedo dejar de negarlo. Jaime Bonilla quiere mantener esa hegemonía que él conquistó, porque si hemos de acordarnos y ser sinceros, el socialismo y Andrés Manuel López Obrador en la frontera no era bien visto ni querido. Las elecciones anteriores lo demostraron. La del 18 fue al revés, fueron plurales, le dieron un voto. Entonces Jaime se siente dueño de esa gran transformación. Y luego está lo institucional. La decisión gubernamental para la gubernatura no lo favoreció, pero le dejaron las alcaldías. Él pudo nombrar alcaldes, pero la gobernadora vino de otro lado. Quizá yo no entiendo así, por eso su migración de Morena al PT, porque dejaron a Mario Delgado como líder nacional y como que no hay buenas cuentas ahí. Entonces existen esos dos grupos y están peleando ¿qué? La sucesión presidencial y las chambas políticas, las alcaldías, las senadurías y las diputaciones federales. En ese momento es lo que yo creo que estamos viviendo en este tiempo. Y ahorita el gran pleito en el Senado por la militarización es la sucesión presidencial. Si en estos 10 días que dieron de periodo para volver a votar o abrir o someterlo al pleno el voto de la militarización, Andrés Manuel López Obrador logra conquistar los 10 votos que le faltan, no va a haber quien se le ponga enfrente. El otro fenómeno, y eso no lo comentó Jesús Gibraltar, y yo sí lo considero prudente que pudiera suceder, es que tanto poder tiene el militar, como lo tuvo allá en los 50, 60, cuando tenían gubernaturas, senadurías, diputaciones, que ahora participe o sea factor de decisión en la sucesión presidencial. Con la misma presidencia, ¿no, Enrique? No creo que todavía les alcance, no es tanto a su aspiración, son demasiado leales y fieles al proyecto de nación, pero no quiere decir que se vayan a querer que les quiten todo lo que han ganado en ese sexenio, que es casi irreversible. Es el único poder que está por encima de los demás. Y
Andrés Manuel López Obrador los convirtió en aliados. Bueno, había una amenaza impresionante allá a finales de los 60, empezando los 70, cuando de la nada surgió un título de propiedad sobre 10,000 hectáreas de la ciudad. El problema de Ixta. Brutal. Los empresarios más ricos, como siempre. El licenciado Ruiz Hurtado era el representante de inmuebles californianos, y atrás en México había políticos muy influyentes cuyos nombres nunca aparecieron, que eran los que estaban promoviendo eso. Los empresarios se arreglaron como de alguna forma y no, pues yo lo que sea, pero aquí me quedo. Son los primeros, pero la sociedad, sí. 10,000 hectáreas era el casco urbano casi completo de aquella época. Como no era fácil el pleito y hubo movilizaciones que el mexicano, y yo tuve el privilegio de cubrir alguna, estuvo manteniendo en defensa de Tijuana. El ICSA y el Liceo Ruiz Hurtado dijeron al final de cuentas, no, pues nos vamos a echar al pueblo encima, y ¿qué le podemos sacar? Hay gente que no va a pagar. Como ustedes saben, más Marcos, que fue diputado, como el 40% de la población de Tijuana que vive en su casa y no tiene un título de propiedad, entonces, ¿qué les vamos a sacar? Entonces, vamos sobre el campestre. El Club Campestre ha sido la manzana de la discordia durante mucho tiempo, en muchas épocas. Los ricos no están acostumbrados a pagar. Entonces, Luis Echeverría y Milton Castellanos hicieron una jugada. A mí me tocó cubrir esa reunión, bueno, a posterior, porque fue a puerta cerrada, en el Hotel Berber y Wilshire en Los Ángeles, porque Echeverría vino a una gira y se entrevistó con el presidente de aquel entonces, y se reunió con los empresarios. Miguel Calete era uno de los. Luis Fimbres, el patronato del campestre o del Club Campestre, y se reunieron y les dijeron, Inmuebles Californianos quiere $3 millones. En aquel entonces $3 millones son como 300 ahorita, diría yo, más o menos, o más, quizás, en proporción por el poder adquisitivo que tenía el dinero. Dijeron, no, pues imposible, ¿de dónde sacamos tanto dinero? Dijeron los ricos. Y don Miguel Calete, que fue muy amigo del presidente Echeverría, pues le dijo, no hay forma. Dice, entonces le dijo Echeverría, lo va a pagar el gobierno federal, el gobierno del estado, y esto se va a convertir en un gran parque recreativo para la sociedad. Dijo, no, espérate. Entonces lo que hicieron para resolver el asunto, y ustedes lo pueden ver, no es nada, no estoy mintiendo, se apropiaron de la L que está enfrente del campestre, la que está así, y sobre la avenida Sonora, así. Se autocompraron los terrenos, y con eso juntaron el dinero, y se pagó esa liquidación, y se acabó el problema de Tijuana. Ese es uno de los grandes retos que ha vivido Tijuana. Ahora nos va a tocar el de la sequía. También hubo el de la sequía cuando yo era niño, el padre Máximo era el líder moral de Tijuana. Y íbamos a la CJM y en las misas se rezaba para que lloviera, porque la verdad, lo que rifaba, si ahorita rifan los taxis, antes eran las pipas. Y alternancias, pues ha habido alternancias antes de la de Rufo, precisamente con Jicotenca en el 83. En la alcaldía de Ensenada gana David Ojeda por primera vez por el Partido Socialista de los Trabajadores. Y la segunda la gana Ernesto Rufo en el 86. Y recuerdo yo en una de las herramientas que me lo platicó Jesús Blancornelas, Maquillo vino a Tijuana a tratar de convencer a Jesús Blancornelas de que fuera el candidato a gobernador en el 89. Y Jesús, que fue un periodista que yo lo reconozco y tiene un gran mérito, luchó contra el sistema solo, cuando el sistema era muy poderoso. Le dijo que no, que su chamba era el periodismo, que no era la política. Pero lo conectó con Rufo. Así fue como llegó Rufo a ser gobernador del estado por la oposición. Y
la negociación se dice atrás de bambalinas, de que para reconocerle y legitimar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari en el 88, porque el que ganó virtualmente fue Cuauhtémoc Cárdenas, hubo una negociación y México tuvo que cambiar hacia la democratización y surge así la primera alternancia política de gobernadores en un sistema que había perdurado 70 años. Pero mi pregunta es, ¿qué piensa de la posible municipalización de Tijuana en relación a la zona este? Yo creo que es una vacilada, es una jugada política, no sé si sea distractor o tenga intención verdaderamente. Es la lucha del poder, como que le quieren acotar el poder a la actual alcaldesa, que no pueden porque es irreversible. Ella ganó el municipio entero, no se lo pueden dividir. Pero sería desastroso. Yo creo que es una medida política que yo desde mi perspectiva no le veo mucho éxito, pero con Morena todo se puede, todo puede suceder. Felicidades, don Enrique, nuevamente. Gracias por compartirnos un poquito de lo que ha vivido en estos 50 años al frente del periodismo. Antes de ser alcalde, fue diputado federal. Y él se metió a la Sierra de Guerrero cuando tenían secuestrado a Rubén Figueroa, la Liga 23 de septiembre. Era un hombre de un valor increíble. Y creo que en esa incursión se ganó la alcaldía más sus relaciones políticas. En la campaña, cuando andaba junto con Milton en el autobús número 100 de Verde y Crema, yo pues me subía primero que todos porque yo tenía que cubrir la gira del gobernador y del alcalde. Y un día nos sacó una rampa, pero bien empinada. Y el profe siempre perdió un cigarro con otro. Entonces, total, que no le alcanzaba el aire. Y le dijo, Milton, le dijo, respira por la boca. Digo, respira por la nariz y exhala con la boca. Respiro por donde pueda, no me estés chingando. Y otra, y tú eras el protagonista. Tenían una casa en Rosarito. Tu casa sigue Y siendo los la casa fines más- de semana tenían un sandbag. Sí, el azulito moradito. Un día, cuando andaba contigo, que andaba con el nieto, así dijeron ahí, habla por radio, habla la policía. Oigan, me ponché. No, que la clave, quién sabe que la chingada. ¿Qué clave ni qué es la chingada? Habla el presidente municipal, vengan a ayudarme. Llegaron en Madrid. Así era el profe, bien aventado. Y tuvo movimientos estudiantiles cuando José Negrete Mata. Había una playa de Campestre Nada. el Campestre Nada, y se paraban ahí enfrente del Palacio, en la calle Segunda. Y él tuvo el valor, lo que no tienen todos los políticos, de salir y subirse al ring y en el templete también gritarles. Y se volvió a meter. Era un viejo bien entrón. No se le ganó fácil. Sí, era que bueno. La ciudad estaba destrozada y a él le decían Bolaños Bachos. Hijo de la... Pero creo que ahorita le gana a la alcaldesa Caballero, está más fregada las calles. No se están haciendo las grandes obras de infraestructura que necesita la ciudad. Y vamos muy lentos en la necesidad de construir una desaladora, porque tarde o temprano nosotros no vamos a tener agua suficiente. ¿Por qué? Porque dependemos de Estados Unidos y todos sabemos quién es Estados Unidos, es el gandalla de gandallas en el mundo. Entonces, la van a aplicar. Sí. Entonces hace falta voluntad política para ese tipo de obras, con esas inversiones de ese tamaño. Antes eran inversiones federales. La termoeléctrica de Rosarito fue recurso federal y de comisión federal.
Ya no, ahora nos la van a endosar a nosotros. Si se hace la desaladora, es con cargo a crédito y vamos a venir para tarde o temprano a través del consumo, de lo que sea. Ya no hay pues esa voluntad, todo se queda ya en la capital del país. Y yo sí quisiera pedirle a usted que parte de su valioso tiempo nos diera a un grupo que se forme para darle seguimiento al cómo hacer que funcione el mecanismo de protección a periodistas. Con mucho gusto, pero yo te quiero decir algo también, y esto es gravísimo. Ahí me tocó, gracias a Dios, que los medios de comunicación te pagaban todas las prestaciones y te cumplían con todo. Yo tengo una jubilación del Seguro Social. Buena o mala, pero al fin y al cabo la tengo. Las nuevas generaciones de periodistas, los auténticos periodistas, porque hay, cualquiera sube y es periodista, no tienen esas prestaciones. Lo de la protección de periodistas, pues lo hemos vivido en carne propia en la casa. Mari Carmen estuvo alguna vez amenazada y 4 años estuvieron escoltados. 5, 10. Entonces, afortunadamente no sucedió nada, pero pues no sé, está difícil esta situación. Pero sí, con todo gusto yo colaboro y participo y les ayudo y asesoro en lo que se pueda. Unidos por Tijuana AC otorga el reconocimiento a don Enrique Sánchez Díaz, periodista, por su exposición del tema 50 años haciendo periodismo en Baja California. Tijuana, Baja California, 28 de septiembre de 2022. Firma el presidente Álvaro Montaño, la secretaria general Adriana Rubalcaba y la tesorera cumpleañera Elizabeth Navarro. Luis Enrique jugó y ha jugado un rol muy importante para muchos, porque lograr un espacio en un periódico no era fácil, y menos en una columna política donde ya había personalidades que ocupaban el espacio bien ganado, y veníamos ahí algunos aprendices. Me siento de verdad muy orgulloso de que me concedas el honor de ser mi amigo, y la verdad te felicito, me quito el sombrero, como decimos los sonorenses, ante ti, y te respeto y secundo a Oscar, esperamos ese libro. En un reconocimiento de un personaje de Tijuana, pudiéramos decir, o un ícono de Tijuana, en materia de periodismo. Yo de entrada así es como lo veo, como lo catalogo, una persona a quien quiero, una persona que admiro y respeto, y realmente pues tengo toda la vida escuchando el apellido o el nombre de Enrique Sánchez Díaz.